Capítulo 1. La búsqueda. Ilusiones y lucidez. Despertar y tomar conciencia de mi existencia fueron acciones que sucedieron como todos los días de mi vida. Sin embargo, esa mañana tendría lugar una experiencia completamente diferente a todo lo que había conocido en esta tercera dimensión. Algunas veces, tengo que confesarlo, sucedieron hechos extraordinarios que hicieron que me cuestionara si lo que vivía a diario era todo lo que existía o si había algo más allá de lo que alcanzaba a percibir, que no me había develado. Como muchos buscadores, en todo momento me encuentro en espera de algún suceso que me brinde la certidumbre de estar transitando por el camino correcto. Una señal que me deje saber que no estoy desperdiciando el tiempo creyendo en algo más allá de lo que conoceremos. Muchas veces el ego, ese pequeño demonio que habita en nosotros, nos hace creer que es responsable de nuestra búsqueda y que quizá no exista nada más de lo que percibimos en el mundo a través de los 5 sentidos. Creo que estos cuestionamientos nos los hacemos la mayoría de los buscadores de manera constante, momento a momento, esperando un milagro que nos permita demostrarle a los demás que estamos en lo correcto, que no hemos perdido el tiempo, que no estamos locos. Sin embargo, que cierto es que todos estos pensamientos solo son la manifestación del ego del reconocimiento. Entonces, ¿dónde estaba mi respuesta? ¿Dónde tenía que buscarla? Muchos maestros me habían hablado de que todos los seres humanos tenemos un maestro interno, pero en mi caso, más que buscar la respuesta a todas mis dudas en esa sabiduría interna, necesitaba de algo o de alguien externo que me diera certidumbre de que todo aquello que yo creía era verdad. Desgraciadamente mi ego era tan grande o tan inseguro que mañana a mañana me planteaba la misma pregunta: ¿existe otra realidad aparte de la que percibo con mis sentidos? Y ese día aparentaba ser igual a los anteriores, mirarme al espejo, reconocer al mismo de siempre, quererlo y de alguna manera también criticarlo. Y claro, desde esta tercera dimensión, arreglarme y mejorarme, una peinada aquí y otra allá, un poco de loción, una camisa, un pantalón y de nuevo salir al movimiento diario del mundo para enfrentarlo, como un ser evolucionado que sabía que su potencial estaba más allá de los cánones establecidos. Pero ¿realmente lo creía o era solo una ilusión y al final del día sería como todos los anteriores? Un animal de la escala biológica con un poco más de razonamiento que las otras especies con poca o ninguna conciencia. ¿En realidad creía que el ser humano estaba listo para un gran cambio o era solo la ilusión en la que muchos humanos de esta época nos habíamos refugiado? ¿Por qué refugiarnos? Tal vez nos habíamos hartado de los dogmas de la política y la sociedad. ¿Existía algo más? Tomé el volante del auto y comencé el recorrido por el camino diario hacia mi trabajo. Trataba de ejercer la tolerancia con todas las personas con las que me atravesaba que conducían irresponsable y velozmente su auto, pensando: está bien, no debo molestarme, solo observar. No debo producir sustancias que dañen mi organismo. Mis emociones deben ser coherentes, refiriéndome a estos famosos neurotransmisores que al final de cuentas no son más que químicos, pero que, por fortuna o por desgracia, son los responsables de nuestros pensamientos. Recuerdo que en mi época de estudiante de medicina, la comunidad científica consideraba que nuestros pensamientos estaban regidos únicamente por el funcionamiento cerebral. Hoy día sabemos que somos un paquete de carne, huesos, piel, neuronas, etcétera, que reacciona a los químicos que fluyen por nuestra sangre. Si tengo endorfinas en la sangre, mis pensamientos serán de amor, creación y belleza. Si por el contrario el cortisol es el que predomina en mi sangre, mis pensamientos serán de miedo, destrucción o supervivencia. Cuán difícil resulta, después de conocer todo esto, darnos cuenta que teniendo el potencial para regular estos químicos, no somos sino esclavos de los mismos. Y todos los días lo único que rige nuestro pensamiento y conducta es la falta de voluntad para cambiar nuestra observación de la vida y elegir ver todo negro y oscuro o blanco y brillante, dependiendo del neurotransmisor que en ese momento circule por nuestra sangre. Aún así, la mayoría de las veces surgía en mí un fuego devastador que pretendía fulminar a quien no obedecía las señales viales,
el agente de tránsito que entorpecía la circulación en lugar de agilizarla, y ni qué decir al escuchar las noticias en la radio y enterarme de los conflictos bélicos en todo el mundo o los que sucedían en mi ciudad o mi país. Un grupo de personas manifestándose tomó las calles para protestar y la media hora que generalmente tardaba en llegar a mi trabajo se convirtió en 2 horas o más. ¿Cuál es el motivo por el que nadie hace bien lo que tiene que hacer? ¿Por qué las personas no despiertan? ¿Por qué no entran en conciencia todos los líderes religiosos, los líderes políticos y los líderes de sectas o comunidades de la nueva era? Con todos estos pensamientos y con la misma monotonía llegué a mi oficina. Saludé a quien tenía que saludar, no sé si por costumbre o porque en realidad sentía cariño. Pocas veces me lo cuestionaba. Y, por supuesto, la mayoría de las veces no le daba a cada persona la importancia que tenía. Como en la historia del excombatiente de la guerra del Vietnam, que en una ocasión logró salvar su vida gracias a un paracaídas y tiempo después, dando una conferencia sobre su experiencia de supervivencia, un hombre se le acercó y le comentó que él había sido el encargado de empacar su paracaídas. Entonces, hasta ese momento el oficial pudo apreciar lo valioso que es el trabajo de otras personas y que los logros no se alcanzaban de manera independiente, sino que hay otras personas que, aunque no consideremos importantes su trabajo, ha sido piezas clave para alcanzar nuestros logros y haber llegado hasta donde estamos. Preparé un café, me senté frente a la computadora y empecé a abrir mis correos electrónicos. Como siempre, la mayoría consistía en publicidad tratando de vender o promocionar algún producto o servicio para los que no existe una necesidad real. Otros de amigos mandando algún pensamiento bello de amor, el cual era necesario reenviarlo a 5 o 10 personas más para que mis deseos se realizaran. Algunos otros eran chuscos y el resto era de trabajo. Para mí, esa era una forma de comunicarme con el gran inconsciente colectivo de la sociedad, desde la privacidad de mi oficina. Después revisé la bandeja del correo no deseado, en la cual normalmente entran mensajes de promociones de productos maravillosos para los adultos maduros. Fue aquí, en este pequeño espacio, donde encontré un mensaje que cambiaría para siempre no solo mi visión de la vida, sino la de toda la humanidad. Abrí el enigmático correo y lo único que decía era: «Por fin estás listo, ahora puedo hablar contigo». ¿Listo para qué? Fue la primera pregunta que vino a mi mente. ¿Quién es ese que dice que ya estoy listo y sobre todo para hablar con él? ¿Quién es? Y bueno, con esta clase de cuestionamientos me estaba colocando a la altura de aquel que juzgaba si estaba o no listo. Las horas pasaron y al final del día de trabajo leí nuevamente mis correos y para sorpresa volví a encontrar otro mensaje con la misma dirección del misterioso mensaje que decía así: «Yo ya estoy listo y tú también. Sé que tú has tenido que experimentar muchos sufrimientos en tu vida, como la pérdida de tu abuela, tu gran maestra, o la de tu padre, tu guardián. Sé que también has vivido situaciones maravillosas como tus viajes a Oriente, pero todo eso ya pasó. Tienes la opción, el momento ha llegado. Debes de asumir tu responsabilidad y dar a conocer lo que tengo que transmitirte. Mañana estaré de nuevo en contacto contigo. Te deseo felices sueños. Firma, un maestro de luz». Mi respuesta inconsciente fue inmediata. Contesté el correo sin razonarlo mucho. «Maestro de luz, si de verdad lo eres, ¿por qué empleas este medio para comunicarte conmigo, en lugar de hacerlo por medio de un sueño o de canalizar el mensaje a través de mi mente? Lo que hablas de mi pasado, muchas personas lo conocen. No sé qué tratas de lograr con todo esto, pero no pierdas tu tiempo ni hagas que pierda el mío». Apagué la computadora sintiéndome un poco molesto y di por terminado el día. Regresé a casa sin comentar nada a nadie de lo que había sucedido y después de cenar me dispuse a leer un poco, como cada noche antes de dormir. El libro en turno era como muchos de esta época, un libro de autoayuda, que hace 10 años era tan difícil de encontrar como una aguja en un pajar, pero que hoy en día se podían encontrar por cientos. Sin duda alguna, había cambiado con el tipo de información que circulaba, porque no solo se podían adquirir fácilmente libros de autoayuda, sino también libros como los del Crayon, en los que se comparte una enseñanza canalizada. Por cierto, el concepto de información canalizada siempre había resonado en mi mente y me había de cuestionar sobre su significado.
Con el tiempo pude entender que simplemente se trata de que nuestro cerebro de pronto tiene el potencial para entrar en contacto con conocimientos que no son de todos los días o de todos los seres humanos, sino enseñanzas superiores, por llamarlas de alguna forma, que de repente permean en nuestro pensamiento y nos hacen hablar o escribir sobre un conocimiento que no sabíamos ni habíamos imaginado siquiera. Hoy, gracias a estudios de neurociencia, sabemos que existe una pequeña parte de nuestro cerebro llamada la zona temporoparietal occipital, que cuando se activa nos permite acceder a conocimientos más profundos, y lo más asombroso es que ese tipo de información habla únicamente de situaciones positivas de amor y de comunicación con la gran mente o el creador. Por fin, todos estos nuevos conocimientos empezaban a decorrer el velo de lo mágico o lo esotérico para mostrarnos un camino de conocimiento al que todos tenemos acceso y no solo algunos privilegiados. Para alcanzar ese conocimiento superior, muchas veces solo es indispensable permanecer en un espacio de quietud y comunicación con nosotros mismos, lo que nos lleva a conectarnos con la fuente creadora de todo lo visible y lo invisible. Esa noche, sobre mi buró estaba el libro de Deepak Chopra, Sincrodestino, una palabra o un concepto atribuido a Jung e inspirado en los trabajos de Einstein sobre la teoría de la relatividad. Chopra comenta que fuera de esta tercera dimensión, por supuesto, podría existir una cuarta dimensión de espacio-tiempo donde no operan los parámetros del tiempo tal como lo conocemos y donde pueden existir todos los tipos de posibilidades que no están condicionadas por las ataduras de la tercera dimensión. Después de algunos minutos de lectura decidí iniciar la otra vida, como yo le llamo al mundo de los sueños, y es que realmente existe. Cuando se experimenta el sueño lúcido cada noche, permaneciendo 6 u 8 horas, en un espacio de no tiempo en el cual se tiene conciencia de que está viviendo una experiencia lúcida vivencial, todo cambia. Aún recuerdo cómo pude penetrar por primera vez en esa experiencia tan maravillosa de nuestra mente. Buscar el porqué de la existencia es una de las ocupaciones de la mente de muchos de los seres humanos. A mí, esta incesante búsqueda me ha llevado a muchos lugares. Recuerdo aquella vez, después de un recorrido de más de 24 horas en avión, por fin haber aterrizado en Katmandú. Los colores del aeropuerto, el bullicio y los vendedores, pero sobre todo recuerdo a los taxistas piratas, que allá son la gran mayoría. Tengo muy presente la cara del taxista al que le mostré la tarjeta del monasterio al que quería que me llevara. Su respuesta fue inmediata: este lugar está muy lejos, te costará el doble. Afortunadamente los precios eran bajos y ante la amenaza de $20 acepté. En el camino el taxista se detuvo para hacer una llamada y me comentó que no era posible llevarme al monasterio porque no se encontraba en Rinpoché, el director del mismo. No tuve otra opción que regresar a Katmandú. Claro, al hotel que el taxista decidió y que le ofrecía una comisión por cada turista incauto que llevara. Después recapacité en todo lo que me había dicho el taxista era mentira y de inmediato contraté otro transporte que me llevara al monasterio. No había viajado 30.000 kilómetros para que un taxista pirata echara por tierra mis intenciones de aprender de los grandes maestros. Fue maravilloso encontrarme ante las puertas del monasterio y más reconfortante fue cuando el lama encargado del mismo me recibió con esa maravillosa sonrisa que la mayoría de los monjes budistas mantienen todo el tiempo. En un inglés a medias iniciamos la plática e inmediatamente pedí hablar con el gran maestro Rinpoché, a quien había contactado vía internet por medio de un amigo para poder asistir al monasterio. La respuesta del lama ante mi pregunta del Rinpoché me dejó más perplejo aún, al pensar en el sacrificio económico y las vicisitudes de recorrer medio planeta para llegar hasta allá. Me dijo que Rinpoché no se encontraba por el momento y que probablemente regresaría en 3 meses. Mi reacción interna en ese momento no creo que tuviera nada que ver con la tolerancia o la iluminación. Quería gritar, patalear, no sé, quizá hasta golpear al lama. El lama me explicó que solo Rinpoché podía autorizar que yo me quedara en alguno de los departamentos que se encontraban en las afueras del monasterio y que eran utilizados por los occidentales que, como yo, iban en búsqueda de las grandes respuestas. El lama siguió hablando y lo que dijo enseguida me dejó sin palabras. Mira, no puedes quedarte en los departamentos de la ciudad sin autorización expresa del Rinpoché, pero si no te importa, puedes quedarte dentro del monasterio. Primero pensé que no había entendido su limitado inglés, pero no, eso me estaba ofreciendo.
Bueno, por una parte fue maravilloso que no se encontrara el Rinpoché, porque de otra forma no hubiera tenido esta maravillosa oportunidad, aunque por otro lado no tendría acceso a sus enseñanzas. Me mostraron el cuarto donde me quedaría. Era pequeño, de 2 por 3 metros con el baño incluido. No existía mobiliario, solamente un tapete en el piso que servía como cama. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Me encontraba en el otro lado del mundo dentro de un monasterio budista. Como el día había estado tan cargado de emociones, decidí descansar y dormir utilizando mi mochila como almohada. Acostado en el tapete de bellos colores, me dispuse a dormir plácidamente. Afortunadamente, logré conciliar el sueño de inmediato, pero algo sucedió. Empecé a experimentar un sueño en donde múltiples figuras geométricas de todos los colores aparecían en mi mente. Era maravilloso, pero apenas eran las 10 de la noche y necesitaba descansar. Sin embargo, cada vez que intentaba conciliar el sueño, las figuras geométricas de todos los colores aparecían de nuevo. Pensé que tal vez ese tipo de visiones eran las que se producían en la mente con las drogas alucinógenas. Era agradable, pero la experiencia no me dejaba dormir y cada vez me sentía más cansado. Sabía que al día siguiente, a las 5 de la mañana, sería la meditación en el monasterio y yo quería estar listo para participar en ella y disfrutarla. Eran las 3 de la mañana cuando finalmente desistí de mi empeño de dormir. A esa hora salí al patio del monasterio. Era fantástico contemplar el cielo estrellado desde ese lugar. Qué paz, qué energía tan maravillosa se percibía en el ambiente, pero el momento se rompió de inmediato. Hoy dejaremos esta lectura hasta aquí, no hemos terminado el primer capítulo, lo terminaremos en el siguiente video. Mira qué maravilloso para estos tiempos tener esa experiencia y poder vivir algo similar. Todos los que entramos en este camino hemos vivido por una situación muy similar. Espero que ustedes, ojalá pronto tengan esa experiencia. Nos vemos.